Hola amigos, esta será una cápsula más de Te presento un libro de la biblioteca Alex Urquiola de Holguín y me pongo el sombrero. Hoy les quiero hablar del libro de cuentos y otras narraciones titulado Cañandonga, Marañón y Burundanga. Este que está aquí. El cuento no es mi fuerte. Se me ocurrió porque desde joven me llegó tanta información de sucesos, eventos, de problemas, de cuentos que ocurrían en el pueblo, es decir, con personajes reales, ¿no? Y mi hija un día yo se lo contaba, me dijo, ¿por qué no los escribes? Bueno, salió el libro titulado Cañandonga, Marañón y Burundanga, y en el libro ustedes verán por qué el título, Cañandonga, Marañón y Burundanga. Suena bonito, suena musical. No sé por qué a nadie se le ocurriría escribir una canción con eso. Carañón, Marañón y Burundanga. ¿Qué sé yo? Claro, tendría que leer el libro primero para saber de qué se trata. Porque es simbólico. Cañandonga, Marañón y Burundanga. Hay un simbolismo de los personajes que están adentro del libro. Pues bien, voy a empezar hablándoles de los personajes. Muchos se confunden con los personajes de una novela, o de un cuento, o de una película, que viene siendo más o menos la misma cosa. Dentro de los personajes está el protagonista, o los protagonistas, podrían ser dos o tres, no más de eso, se pierde cualquiera. Pero el protagonista es fácil de identificar, es a quien le ocurren las cosas y quien soluciona las cosas, quien soluciona el conflicto, porque en toda novela y en un cuento tiene que haber un conflicto. En el cuento existe un solo conflicto y hay que resolverlo, y es rápido. En la novela está el conflicto principal, tiene que resolver el protagonista, pero entonces surgen una serie de conflictos adicionales, conflictos personales, protagonista, conflictos de aquel, de otro, pequeños conflictos que se van solucionando a medida que pasa. Surgen nuevos conflictos pequeños se van arreglando o van perjudicando las escenas, la trama, pero el conflicto principal se resuelve al final. Y el protagonista tiene que ser humano. Usted no puede poner una casa de protagonista, ni un automóvil de protagonista, excepto si cobra vida, si habla. Por ejemplo, Pinocho, un muñeco de madera, pero cobró vida y habló, ya puede ser protagonista. Mientras esto no suceda, no me pongan de protagonista en una novela, ni en un cuento a alguien que no cobra vida, no es real. Aunque bueno, recuerden que la novela, la literatura es ficción. Bien, dicho esto, vamos a entrar entonces a lo que me propongo del Cañandonga, Marañón y Burundanga. Son cuentos o narraciones de la vida real. O bien me sucedieron, le sucedió a mi difunto padre, que era quien más historias me hacía desde su niñez, a algunos amigos, o lo escuché desde niño, de muchacho, algún suceso, y lo llevé al libro, de forma de ficción. Por eso digo que hay cuentos ahí, porque tienen ¿cómo decirles? La estructura de un cuento, y otros simplemente son como una especie de una narración corta de algún suceso, de algo,
Por ejemplo, de mi amigo José El Gago, que lo tengo ahí en el libro, ya murió. Y otros que sí tienen la característica de un cuento, ¿no? En su estructura, los sucesos, el final. Bien, les voy a poner dos ejemplos. En Mayarí, en la época de mi difunto padre, cuando era un jovencito, él trabajaba en una cafetería que luego se llamó el Cosmopolita, pero se llamaba el Patico cuando empezó a trabajar él. Fíjense si hay años ahí. Frente a lo que actualmente es la ferretería La Llave, pero antes fue el Navío, una ferretería de Juan Arrón. Frente a la ferretería está el Vivat. Actualmente existe ese edificio, construido en 1912, porque se quemó el anterior, que ahí donde estaba el gobierno, la sede del gobierno, era de madera, se quemó y hicieron ese. Y por lo tanto esa calle, que está frente a lo que era el Cosmopolita o el Patico, y después se llamó el Girón, y ahora dicen que se llama la Holguinera, esa calle, y ahí está el Vivá, y a la izquierda y a la derecha la ferretería, terminaba allá en el arroyo Pontezuelo, porque por ahí se iba a la loma de Cámara, donde había un fuerte español. Por ahí se construyó la valla de Gallo, perdón, el prostíbulo de Bolo. Es decir, esas cosas que iban a los suburbios, a las periferias del pueblo, allá se construían. Hoy están dentro del pueblo, por supuesto. Ahí en el Vivat, estaba una pequeña cárcel, la oficina del alcalde, la estación de policía y un espacio muy reducido, pequeño, que era como una especie de Cruz Roja, ¿no? De primeros auxilios, ¿no? Que lo gobernaba, lo asistía un médico veterinario de apellido Binardel, de los Binardel de Mayarín, que vivía en la calle Césped. Yo lo conocí, era muy gracioso, pasaba por muchachos y hacía así, y se sonaba como si fuera un pedo, y eso causaba a nosotros gracia. Era un hombre grande, enorme, gordo, muy jocoso, muy burlón, muy jaranero. Binardel trabajaba ahí. Entonces, en esa época, me cuenta mi papá, hubo una ola de suicidios de los jóvenes por asuntos de amores o no sé, eh, y se envenenaban con tinta rápida, ¿sí? La tinta de limpiar zapatos, que es tóxica, y si se la beben, pues puede producir la muerte, por supuesto. Bueno, en esa época hubo una ola de suicidios y nadie se explicaba y por qué una muchachita tan joven, tan agraciada de buena familia y se envenenaba y el otro y otro joven, todos eran jóvenes. El primer caso ocurre, se llena el local, eso, llaman a Beinardel a grito, venía la familia, todo el mundo con un muchacho al hombro, el carajo, lo acostaron en la camita que había allí, y entonces Beinardel, yo llegué igual, porque trabajaba al frente, vine corriendo a ver qué pasaba, y Beinardel se vira, oye, yo llegué, mi papá llegó, y se vira, y le dice a mi papá, Jaime, ve a la farmacia Campo, y tráeme un paquete grande de bicarbonato. La farmacia Campo estaba al lado de la cafetería El Patico. Todavía está ese edificio y la casa esa de madera que hay. Antes era de 2 pisos. Pues a mí corriendo, Binader manda a pedir un paquete de bicarbonato, lo llevó. Jaime, coge ese cubo, llénalo de agua, échale el paquete ese Binader, revuelve, súbelo ahí en ese clavo, y con una manguera, ayudando, todo el mundo estaba ayudando a los que estaban afuera, páseme aquí, ayúdeme, aguante por un brazo, por otro brazo, y después le metió la manguera por la boca, y ya te iba aquel mejunje de agua con bicarbonato, que el muchacho los ojos lo abría de ese tamaño, así, tragando aquella vomitar de la tinta rápida, la tinta de limpiar zapatos, que a lo mejor lo que se había dado era un traguito, porque, bueno, eso no se lo voy a contar lo que voy a
resumir esto de forma rápida, y no puedo contar el cuento ni lo que sucedió al final, pero hubo varios suicidios así, o intentos, ninguno se mató. Por eso digo que a lo mejor era un paripé, pero parecía una moda aquello. Y Binardel decidió acabar con aquella gracia, porque ya la estaba molestando. ¿Cómo lo hizo? Lea el cuento. Ahí está lo interesante. ¿Cómo logró que eso se acabara? En un solo día lo acabó. Nunca más hubo un suicidio. Era genial, Binardel. Hubo una vez un amigo mío, voy a decir el nombre, porque la verdad que se lo merece todo, Pete Inviciedo. ¿Cómo hacía historia, Pete? Pero me contó una en particular porque le ocurrió a él. Estaba relacionado con una infidelidad. Pete nunca se casó, ¿ok? Pero era un buen tipo. Era un hombre bien parecido, alto, un joven atractivo. Y no les voy a contar más. El cuento se llama La mujer del otro. Lo que le ocurrió a él cuando el marido lo cogió en el lecho. No se lo cuento. Léanlo, porque la verdad que es increíble que ocurran esas cosas. Y así muchos más. Hubo un misterio en Mayarí llamado. La gente lo llamaba misteriosamente. Nadie se atrevía a salir después de las 8 de la noche de la casa, ni ir al parque allí a sentarse, porque se llamaba La Mano Negra. Un muchacho precisamente de ahí, de frente al parque, por la noche salía gritando y gritando y tenía una mano negra marcada en la espalda. Aquello causó un pánico en el pueblo. La Mano Negra. Precisamente, tengo un libro de Ulises Portino con ese título. ¿Sí? Igual que tengo otro del Cafetín, el Mascota, donde trabajó mi papá, pero cuando se llamaba El Patico. Oye, perdón, Mascota no, el Cosmopolita. Mascota es otro libro, ¿sí? El Hotel Mascota, también de Ulises. Mira que aproveché y lo pongo aquí, el Mascota. Pero estamos hablando de el Cosmopolita. Y el misterio se resolvió. Cuando lo lean, les parecerá que es increíble, pero así ocurrió. ¿Quién era la mano negra? Pues sí, sí, había una mano que se pegaba detrás, oscura, negra. ¿Quién era? Tienen que leer el cuento. Todos los cuentos que aparecen en ese libro, o las narraciones, las pequeñas historias, fueron hechos reales. Los invito pues a Cañandonga, Marañón y Burundanga, un libro de cuentos y otras barbaridades que yo digo ahí. Entonces, yo soy Jaime Sáenz, me quito el sombrero y me despido hasta la otra cápsula, gracias a la fenomenal ayuda del que hace el video, Edel Fonseca, para de la biblioteca. Bye bye. De la vida el frenesí, dibujan con sus canciones historias que nunca vi. Oh Maya, y te llevo aquí, en el alma y el corazón, 6 letras que me embrujaron, eres mi inspiración. Cielos con sus arreboles, azules aguas del mar, verdean las lomas altas, entre pinos a soñar. Las luces danzan sin fin, bellas como su fulgor, poesía pura al viento, llenas de paz y calor. Oh Maya, y te llevo aquí, en el alma y el corazón,
letras que me embrujaron, eres mi inspiración. Oh Mayari, te llevo aquí, en el alma y el corazón. 6 letras que me embrujaron, eres mi inspiración.